Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Quiero felicitar a quienes estén celebrando la victoria de Argentina en el Mundial de Fútbol de Qatar, pero al mismo tiempo invitarlos a no olvidarse del siniestro trasfondo que ha tenido esta celebración deportiva con un alto costo de vidas humanas inocentes que se perdieron para llevar adelante este show. Mañana estaremos lanzando un nuevo informe centrado en las historias políticas fascinantes que ha habido detrás de sucesivos mundiales de fútbol, así que les pido por favor que estén atentos. Pero hoy les traigo una entrevista con un extraordinario economista y analista internacional que es Diego Giacomini y que nos dará las claves del futuro empresarial, del futuro económico, del futuro del trabajo, del futuro de nuestros ahorros y de todas aquellas cuestiones que nos inquietan en vistas al 2023 y al futuro. Los invito a quedarse hasta el último minuto y quiero reiterarles que nos encontramos en una situación de emergencia aquí en Los Liberales, puesto que el pasado lunes, como ya les conté en el video anterior, YouTube ha desmonetizado nuestro canal. Creemos firmemente que por error, ya que nosotros cumplimos meticulosamente las numerosas pautas comunitarias y los lineamientos de contenido adecuado para anunciantes. Pero será una ardua batalla contra la burocracia de Google, o mejor dicho, una ardua negociación a la espera de que reconozcan este error y nos devuelvan los ingresos publicitarios de los que vivo yo, mi familia y mis 7 colaboradores. Por tanto, somos muchas personas las que dependemos de este trabajo, con el cual hemos cumplido, en mi caso trabajando de lunes a lunes durante estos últimos 3 años, y necesitamos de su ayuda más que nunca para poder seguir realizándolo, para que pueda seguir llegando nuestro producto periodístico, nuestros informes, nuestros documentales, nuestros noticiosos a su teléfono, a su computadora, a su televisión. Es primordial que nos apoyen los links de Patreon que figuran en la descripción y en el comentario destacado, o en caso de que usted sea de Argentina puede hacerlo también en los links de Mercado Pago, o si es de su preferencia a través de Bitcoin. Pero con un aporte de apenas 2, 5, 10 dólares por mes, menos de lo que cuesta un almuerzo, nos puede ayudar a seguir trabajando, a seguir cumpliendo con nuestro deber periodístico y podrá seguir disfrutando e informándose a través de nuestras investigaciones. Así que les reitero, amigos, hoy más que nunca es crucial que nos apoyen a través de Patreon o el resto de los links que figuran en la descripción de este video y del comentario destacado. Y desde ya quiero agradecer a las muchas personas que se han sumado. Todavía faltan muchas más para que podamos abastecer nuestras necesidades básicas para que el proyecto siga en pie. Pero daremos todo de nuestra parte para que así sea, así que necesitamos ese empujoncito de la suya para lograr nuestro objetivo. Sin más, los dejo con esta charla tan, pero tan significativa que revela una vez más el avance pernicioso del socialismo expoliador en todo el planeta, especialmente en Occidente y especialmente en América entera y en Europa. Comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, señores y señoras. Tengo el placer de contar nuevamente con un invitado que ya echábamos en falta. Un gran amigo en lo personal, un gran amigo de esta casa y ante todo un extraordinario economista y un guerrero de la libertad que es Diego Giacomini, consultor especializado en economía internacional con su máster en la Universidad de Essex, Inglaterra, dueño del programa Economía y Ética, que se emite en la Argentina por Canal 22, autor de varios libros, los últimos 2, Papel Pintado, que es una muy interesante historia monetaria y económica de la Argentina con perspectivas hacia adelante, y La Revolución de la Libertad, que he tenido el honor de prologar. Un libro muy recomendado para quienes les interesen las ideas y los valores de la libertad, que si siempre han sido los correctos, en esta época podríamos decir que ya son además los más urgentes. Diego, muchas gracias por venir, es un placer estar contigo de nuevo. Muchas gracias, Nicolás. El placer es mío de estar con vos, de estar con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación y por tu generoso comentario introductorio también, obviamente. Diego,
Hoy la cadena Bloomberg publicó un artículo donde sostiene que el año que viene, 2023, ya está a la vuelta de la esquina, va a ser uno de los peores en los últimos 30 años. Esto no es algo que vos y yo no sepamos, pero sin embargo le causa cierto escozor, cierto estrés a muchas personas que no saben qué es lo que van a hacer, ¿no? Trabajadores, emprendedores que tenemos, que nos miran desde todo el mundo. Y mi primera pregunta es, ¿estamos llegando, Diego, al fin de una era? Mira, yo creo que está quedando en forma descarnada, a flor de piel, lo que es esta era. Lo cual no quiere decir que va a terminar inmediatamente. Yo pienso que no, desgraciadamente para nosotros, porque los procesos de cambio de los sistemas políticos, sociales y económicos son procesos que se dan a lo largo de décadas en forma prolongada, porque son cambios que emergen de la acción humana más profunda. Y el principal ingrediente de esas transformaciones son el tiempo. Y el tiempo es la variable más importante no solamente de la existencia del ser humano, sino de la existencia física en sí, ¿no? Entonces, su trabajo es inexorable y no puede ser reemplazado por nada. Ahora, para entender hacia dónde vamos, tenemos que comprender desde dónde venimos. Entonces, venimos de la burbuja más grande de la historia de la humanidad perpetrada y la voy a ilustrar con unos numeritos, porque los numeritos sirven para ilustrar. Si yo te digo, Nicolás, y a tu audiencia, le explico, mira, entre el 2009 y el 2021, el PBI de Estados Unidos creció 60% números redondos. Creció 24% por precios y 27% por cantidades. O sea, un 24% del crecimiento es explicado porque aumentó el valor de las cosas y un 27% porque aumentaron las cantidades producidas. Listo. No se suman, por eso no da 60, se multiplican. Lo digo al margen por si alguien dice, ¿cómo? No me da. Bueno, dicho esto, del otro lado nos encontramos, déjame que voy a los numeritos. Si yo te tengo que explicar, una empresa, ¿por qué vale más? Una empresa vale más porque produce más y en consecuencia vende más y factura más. O la otra, factura más porque lo que produce y vende se vende más caro. Son las dos alternativas posibles. Entonces, si produce y vende más, es el aumento vía cantidades, el 27%. Si produce igual pero lo vende más caro, es el 24%. Bueno, mira, vamos a ver los índices de la economía americana. En el mismo periodo, el S&P 500 aumentó 232.7. El Nasdaq 452.4 y el Dow Jones 174. Esto que voy a hacer no se hace, pero es muy útil para comunicar. Si yo saco el promedio simple de los tres, los principales tres equities que miden el valor de las empresas en Estados Unidos aumentó 299.9%. 300. Entonces, ¿cómo puede ser que el PBI corriente de Estados Unidos aumentó 60 y el valor de las empresas 300? Hay gato encerrado. Cuando vos haces esta misma cuentita, para los 10 años anteriores, para el 2000 y el 2009, te da una diferencia chiquitita de 10 puntos porcentuales, pero acá es 60 contra 300. Esa diferencia es inexplicable. Hay un responsable de esto, el socialismo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos, que, a ver, entre el 2000 y el 2010, la cantidad real de dinero, ya sea lo mida por base monetaria o lo mida por M1 o M2, casi no aumentó en términos reales. Como no aumentó en términos reales, no hay diferencia entre lo que aumentó el PBI y lo que valían las empresas, porque no hay burbuja monetaria. Ahora, cuando miro qué se hizo del 2010
o 2009 al 2021, lo tengo acá al costado, nos encontramos que, a ver, el multiplicador monetario, que a ver, los valores récords habían estado entre la década del 60 y finales de la década del 70, osciló entre 2.4 y 2.7. ¿Qué es el multiplicador monetario? Cuanto más alto sea, más dinero bancario inventan los bancos y más crédito regalan sin respaldo genuino de ahorro. ¿Ok? Diego, esa época es la época posterior al Plan Marshall, ¿no? También. En Que la se dio época mucho. donde la inflación fue creciendo de a poquito, pero sostenidamente, hasta generar la crisis del petróleo 73 y la crisis del 79. Para que te ubiques, al principio de los 80, final del 79, la inflación en Estados Unidos rondaba mano alzada 14% anual. Hoy está en 8, ¿ok? Según las mediciones oficiales, que no hay que creerle mucho. Y en el 73 habían llegado al 12. Entonces, cuanto más alto multiplicador monetario, más inflación. ¿Por qué la inflación empieza a bajar en los 90 y en la primera década del siglo XXI? Porque el multiplicador monetario se desploma de ese 2.3, 2.7 a 1. ¿Por qué Bernanke en el 2008 expande mucho la base monetaria, o sea, el dinero físico, pero no genera inflación en ese periodo del 2009, 2019? Porque uno puede decir, che, ahí también emitieron mucho y no se generó inflación. Lo explico. Porque se expandió mucho la base monetaria, el dinero físico redondeando, pero quedó mayoritariamente encerrado dentro del sistema bancario, no salió a la calle. El multiplicador cayó de 1 a 0,50. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó desde que se inventó el bicho? El bicho no se inventó, la enfermedad existía, como cualquier otro resfrío, ponele. Lo que hicieron fue aprovechar el bicho para llevar a la humanidad a un socialismo nunca visto que ni Lenin, ni Stalin, ni Mao Zedong se hubieran imaginado. Bueno, ¿qué hicieron? Los bancos asociados inmoralmente con la Reserva Federal le empezaron a regalar dinero a todo el mundo. El multiplicador pasó de 0,5 a 3,6. Máximo histórico de toda la vida del dólar. Entonces, ese es el termómetro que aumentó por 3 el dinero bancario, por 3,5, y por 2 el dinero físico. En términos reales. O sea, los dos canales por primera vez de expansión monetaria operaron juntos al mismo tiempo. Por eso aparece con mucha fuerza la inflación. ¿Y cuál es el punto? Vos cuando tenés una enfermedad tenés que tener un buen diagnóstico de la enfermedad, tenés que saber qué virus es para recetarle el remedio adecuado. Si vos le pifiás en el diagnóstico, te vas a equivocar con la medicina y la enfermedad no se va a curar. Cuando yo miro esta inflación, si yo te digo que redondeando, el dinero bancario se multiplicó por más de 3, 3,5, y el dinero físico casi por 2, la inflación es principalmente causante por ese dinero que todos los bancos prestaron a 30 años a tasa cero. Entonces, tenés que subir la tasa de interés, que es lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, que sube la tasa nominal, que se llama overnight, de un día, de los fondos federales, de corto plazo. La pregunta es, ¿sirve o no sirve para bajar esta inflación? Sencillo. La tasa de interés que mueve no está en el multiplicador. No impacta directamente en el multiplicador. Entonces, vos subiendo esa tasa de interés, no lográs bajar el multiplicador, lográs bajar la base monetaria.
pero no lográs bajar directamente ni el multiplicador, ni en consecuencia M1, que es depósitos a la vista, ni M2, que es sumándole plazo fijo. Entonces, si en instrumentos que suben no baja el causante de la inflación no va a bajar rápidamente. Acá tenemos que explicar por qué sucede esto. Primero, entonces tenés un problema inflacionario persistente y me imagino que habrá gente en la Fed que es consciente que no están aplicando una solución como debe ser. ¿A qué se obviamente. debe? Primero, lo vas a entender en un segundo. Vos me preguntás, Diego, vos tenés el diagnóstico del origen de la inflación. ¿Cuál sería el remedio? El remedio sería aplicar una medicina que baje el multiplicador. Tiene nombre y apellido eso. Subir el coeficiente de encajes. Ahora, si yo subo el coeficiente de encajes, lo que hago es reducirle el negocio a los bancos. Es reducir la masa prestable de los bancos. Es disminuir su capacidad de préstamo. Ahora, y el crédito en Estados Unidos ha aumentado mucho el crédito al sector público, pero no tanto el sector privado. O sea, si yo mitigo el crédito fuertemente, el principal damnificado es el sector público en sus tres niveles: nación, provincias, estados en este caso, y municipios. Es muy sencillo. Para llevarlo al nivel de entendimiento más básico, entonces la Fed, es decir, el Estado, el Banco Central de los Estados Unidos, el más poderoso del mundo hasta el día de hoy, está evitando encontrar una solución para el problema de inflación que destruye el poder adquisitivo y de ahorro de la gente, porque eso implicaría recortar el negocio de los bancos, que en este momento a lo que se dedican fundamentalmente es a prestarle al Estado para que gaste más de lo que tiene. O sea, es totalmente un círculo vicioso. Exactamente. Aparte, si le pongo números para que tu audiencia lo vea, si yo te digo que en los últimos años el gasto público de Estados Unidos en términos del PBI aumentó 10 puntos porcentuales, si yo te digo que Massa acá en Argentina se vuelve loco para lograr un déficit primario de menos 2,5 antes de intereses, que si le agrego intereses es un déficit de 4% del PBI, yo te tengo que decir que Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 16 puntos del PBI. O sea, tiene un déficit fiscal, o tenía, 4 veces más grande que el argentino. Y ese déficit fiscal hay que financiarlo. El gasto público, que aumentó 10 puntos porcentuales, hay que financiarlo. Entonces, la Reserva Federal no puede matar el crédito, porque el primer damnificado de matar el crédito es o son los estados americanos en todos sus niveles, que financian su exceso de gasto, financian sus políticas públicas crecientes que cada vez se intrometen más en la vida de los ciudadanos a lo largo y a lo ancho de su cotidianeidad en forma sistemática, creciente y permanente. O sea, para bajar la inflación, en resumida cuenta, necesitarían matar el negocio de la política. Y esto nunca lo va a hacer. El Banco Central, la Fed, lo digo técnicamente y después lo digo en coloquial, es lo que los economistas llamamos, es la agencia de la gente. La agencia es la Reserva Federal, el agente es el Estado. ¿Se entiende? O sea, la Fed viene a ser la sucursal de la casa matriz Estado. Entonces no puede ir contra los intereses del Estado. Ahora bien, la Fed miente. ¿Por qué miente? Muy fácil de ver. Si ustedes se fijan, hace 12 meses decía que en estos momentos la inflación en Estados Unidos iba a ser 2,5%. Y la inflación es, redondeemos, 8%. Cuando miramos qué dice
que va a ser la inflación dentro de un año, sigue diciendo que la inflación va a ser 2.5. Yo no le creo, pero ¿por qué no le creo? Ya expliqué lo de la tasa de interés, que no es el mejor remedio, pero encima, si yo miro cómo la mueve la tasa de interés y hago un paralelo con Paul Volcker a principios de los 80, que era el presidente de la Fed cuando apenas asume Reagan en 1980, y miren que yo no soy un defensor de Reagan ni ahí, pero estoy comparando qué hicieron cada uno. Yo dije que recibió una inflación del 14% y Paul Volcker la venció rápidamente, del 14%. ¿Saben a dónde puso la tasa de interés? En 18, 19. O sea, la puso en términos reales en 4 o 5 puntos positivos. Hoy en día, la tasa la subieron como nunca antes en la historia, en 3 reuniones seguidas, por primera vez en la historia, 0,75 en cada reunión, y la llevaron a 4. Haciendo la cuenta de almacenero, no la técnica finita, si la inflación es 8 y la tasa es 4, la tasa en términos reales es menos 4. O sea, está 8 puntos por debajo de la de Paul Volcker. ¿Se entiende? Porque la de Paul Volcker era más 4 positiva y este es menos 4. Entonces, es el instrumento inadecuado y encima está mal usado. Pero además, más importante, ¿por qué miente la Reserva Federal? Porque Estados Unidos necesita licuar déficit fiscal, que está en 16 puntos del PBI, necesita licuar gasto público, que en los últimos años aumentó 10 puntos del PBI, y escucha, Nico, necesita licuar deuda. La deuda en 1980 era 40 puntos del PBI, hoy es 160, 4 por 4, 16, se multiplicó casi por 4, el último dato del Banco Mundial del cierre del año pasado. Tomamos magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, la licuadora tiene nombre y apellido, no tiene varias marcas, tiene una sola. Se llama inflación. Entonces la Fed va a vender que lucha denodadamente y que se preocupa por la inflación, pero por debajo de la mesa, si le trajeran un cheque en blanco que dijera que haya inflación de entre el 5 y el 6%, durante 5 años seguidos, asegurándoles que los bonos del Tesoro americano no se desploman y que los rendimientos de la bolsa empatan y le ganan a la inflación por un pelito, yo creo que firman todos corriendo. Ahora, yo siempre digo, 4% de inflación en 25 años, 4% anual de inflación en 25 años, que es lo que nos vendieron en las últimas décadas, sobre todo acá en los países emergentes. Hemos escuchado en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Perú no hay inflación, porque hay 4% de inflación anual. Ya está vencido, ya no es un problema. Señores, 4% de inflación anual es 200% de inflación en 25 años. Quiere decir que si yo un vaso de coca lo pago $1 hoy, dentro de 25 años lo voy a pagar $3. Y eso me quieren decir que no es inflación. O sea, acá tomamos magnitud de la mentira en la cual hemos vivido todos estos años. Es otro impuesto, además. O sea, la inflación hay que entenderlo como otro impuesto que golpea a los más pobres. Y lo más increíble de todo, Diego, es que estén tomando todas estas decisiones absolutamente destructivas de la economía real, del mercado, de los privados, de los empresarios, de los trabajadores de verdad, que son los que sostienen esta farsa, cuando los impuestos son más altos que nunca. Entonces, no hay botín que les alcance. Es la demostración de que ya no es solo que el Estado es un administrador incompetente, es que es voraz, que no puede parar de crecer. O sea, hasta que explote todo por los aires, no van a parar. Es muy interesante y muy atinado lo que decís. ¿Por qué? Porque yo la inflación, además de ser un impuesto que le pega a los más pobres, a mí, como liberal radical, lo que más me gusta todavía detallar es
que no lo puedo evadir. ¿Por qué? Porque yo quiero evadir ganancias e IVA, trato de trabajar sin factura. Yo trato de evadir ganancias e IVA lo más que puedo, trato de hacer pagos en efectivo y escaparle al débito automático. Ahora, a la inflación no le puedo escapar de ninguna manera. No la puedo evadir. Esto es muy interesante, porque cuando vos decís no hay botín que los conforma, están yendo por lo último. ¿Qué es lo último? Lo último de todos es voy por la inflación, porque ya tengo las alícuotas entre el 45 y el 52% en términos, sumando todo, de presión tributaria, no las puedo subir más porque me van a echar del poder. Entonces tengo que ir por el impuesto inflacionario, que es una transferencia de los medios económicos al poder político, que no se puede evadir y que sí es legislado. Es mentira que no es legislado. Y tomo el ejemplo de Argentina. El presupuesto, que es una ley sancionada por la dictadura parlamentaria y promulgada por el Poder Ejecutivo, tiene un capítulo inicial de supuestos macroeconómicos, que lo votan, dice tanto de inflación. Después tiene un capítulo de colocación de deuda, que no es otra cosa que impuestos futuros. Y después tiene un capítulo de financiamiento donde se lo autoriza al Banco Central a emitir determinada cantidad de dinero. Y cuando se proyecta la recaudación nominal de IVA, de ganancia, de ingresos brutos, del impuesto que le quieras poner nombre y apellido, tiene incluida la inflación. Entonces es legislado. Los conservadores pseudoliberales que dicen que no es legislado se equivocan. Lo importante es que no puede ser evadido. Y si hay una agenda, y esto hay que meterlo en la agenda del 2030, por más que no sea explicitado, es implícito. Si en todo el mundo han decidido ir después de una mega emisión monetaria por el impuesto inflacionario masivo, eso es un accionar coordinado. A ver, el Banco Central Europeo actúa en concordancia con la Reserva Federal de Estados Unidos, con el Banco de Canadá, con el Banco de Japón, con el Banco de Australia. Más allá de diferencias en algún timing y en intensidades, todos han aumentado estrafalariamente la masa monetaria en los últimos 10 años. Y la inflación, su correcta definición, es el aumento sostenido y sistemático de la cantidad de dinero, porque más tarde o más temprano se va a convertir en caída del poder adquisitivo del dinero. Y si el poder adquisitivo del dinero cae y hay destrucción de riqueza, que la está habiendo y va a haber más, porque toda burbuja que es inflada artificialmente después se tiene que pinchar para desinflarse. Y eso implica que los activos cuyo valor fueron inflados artificialmente, y acá entra el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, cualquier otro índice, inclusive activos de la economía real, como pueden ser el mercado inmobiliario, con sus diferencias entre países, entre provincias y entre municipios, van a tender a la baja. Ya empezaron. El Case-Shiller Index, que mide el valor de las propiedades en Estados Unidos, en las principales 20 ciudades, en los últimos 3 meses cayó. Y va a seguir cayendo, porque estamos en la fase que está lejos de terminar, donde tiene que haber destrucción de riqueza. O cae el valor nominal de las cosas o se licúan con la inflación, o las dos cosas juntas. Te cae el nominal y hay inflación. Ese es el mundo que viene en el 2023. O sea, inflaciones elevadas, mucho más altas que las de los últimos 10, 15, 20 años, y sobre todo menores tasas de producción, comercio y crecimiento económico para los próximos 2 o 3 años. Vamos a un mundo que en el 2023, 2024, si quieren 2025, va a crecer mucho menos que lo que había crecido en la segunda década del siglo XXI. Con lo cual la prosperidad va a ir en descenso, con lo cual los niveles de vida, la calidad de vida
va a ir hacia la baja. Nuestros esfuerzos van a tener que multiplicarse para poder alcanzar los mismos niveles de satisfacción individual. Y desgraciadamente vamos a tener que estar muy atentos a nuestros ahorros y nuestras inversiones, porque el mundo cambia y si el mundo cambia no podemos seguir invirtiendo de la misma manera. Por ejemplo, para que lo entienda tu audiencia, en el 2010-2021, todos los fondos comunes de inversión te vendían más o menos el mismo paquete general. Te decían, pon el 70% en acciones, en equity, en Nasdaq, Dow Jones y S&P 500, después los mix podían cambiar, y el otro 30% ponelos en bono del Tesoro americano. Y el mix podían cambiar, algunos podían querer más corto, otros más largo, pero a grandes rasgos se trataba de esto. Vos te ibas a dormir como Walt Disney, 5 años, 10 años congelado, te despertabas y casi por arte de magia encontrabas que tu stock de capital se había multiplicado por 2 o por 3, haciendo nada, con inversiones que las dejabas con la misma composición 6 meses, 1 año y medio, 3 años iba todo para arriba. Bueno, esto es cosa del pasado. Yo creo que ahora esa manera de invertir está caduca, se va a perder plata si se sigue invirtiendo. Ya se perdió alrededor entre el 25 y 30% este año por hacer eso. Si seguimos haciendo eso en el 2023, también vamos a seguir perdiendo plata. Entonces acá hay que presionar a los que manejan las inversiones de cada uno para empezar a invertir más en otras cosas. Por ejemplo, en commodities, en algunos commodities energéticos, en algunos commodities minerales, en oro, en plata, ¿no? Y después, tal vez en algunas tecnológicas muy particulares, yo no me dedico a esto, pero que hay que mirar en detalle. O sea, tiene que ser mucho más sofisticado el cuidado de nuestros ahorros en el 2023, 2024, 2025 que lo que fue en la segunda década del siglo XXI. Porque hay destrucción de riqueza. Diego, hay una amenaza que se cierne también en el horizonte que yo no sé con qué facilidad la van a concretar, por más que la intención es deliberada y explícita en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania, en España y hasta en América Latina están empezando a hablar de esto, que son las CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales, Sí. y una sustitución masiva del dinero en efectivo. ¿Cómo encaja este proyecto en el cuadro que tenemos? ¿Lo ves viable en el corto mediano plazo? Es una forma de totalitarismo y comunismo monetario final, ¿no? No tengas duda. Primero y ante todo, no tengo duda que el mundo va hacia eso. ¿Por qué? Porque el poder político cada vez es más centralizado. Yo siempre digo, y pongo como ejemplo, la dictadura de Bruselas, que inventó el cuarto nivel de Estado supranacional, es el testimonio que lo ilustra. ¿Ok? Entonces, reemplazando 19 monedas por una sola manejada desde Bruselas por los alemanes, que yo me río porque discuto con los españoles, no, gracias a Dios, tenemos el euro, nos salvaron de la inflación de la peseta. Yo decía, che, pará, papi, mirá Latinoamérica, no hay ningún euro y todos desplomaron su inflación igual. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Salvo Argentina, todos desplomaron la inflación igual que vos, España, de la peseta al euro. Dicho esto, no tengo dudas que van a ir eso. ¿Por qué? Porque la centralización del poder tiene una contracara, que es la necesidad de que haya cada vez más cantidad de negocios prebendarios con mayor volumen de negocios prebendarios. Ponele el nombre que quieras, Elon Musk, el nombre de esos 4 o 5 grandes, todos hacen sus grandes fortunas asociados inmoralmente con los estados. Entonces, ¿qué sucede? La única manera de acrecentar la posibilidad de hacer esas ganancias prebendarias es aumentar, entre comillas, la base imponible de los negocios. A ver, tenemos que ir por el mundo, no tenemos que ir, nos queda chico ya
los límites de 3, 4, 5 estados-nación. Y para ir por el mundo y poder hacer negocios coordinadamente por el mundo, tiene que haber un poder centralizado que actúe en forma coordinada por todos lados. Entonces, hay que eliminar el dinero físico, porque eliminar el dinero físico no es otra cosa que agrandar la base imponible sobre la cual, uno, se hace negocio prebendario por un lado, dos, o sea, eso el sector privado inmoralmente asociado con los bloques del Estado, y dos, es aumentar la base imponible a partir de la cual se le cobra impuestos y se recaudan ingresos fiscales. Entonces, además, no solamente es agrandar la base imponible, sino que es una frase tétrica, eficientizar la recaudación. No hay nada peor que un Estado eficiente o que pretenda... Es que los ladrones te dejen de robar con navaja y empiecen a entrenarse militarmente y te roben con rifle de asalto y caigan en sogas adentro de tu casa como Exacto. grupo comando. Es así. Entonces, agrandan la base imponible, aumentan exponencialmente la capacidad y la eficiencia recaudatoria. Entonces, no tengo duda que van a eso. ¿Por qué? Porque le conviene al poder político cada vez más centralizado y al poder económico cada vez más concentrado que está inmoralmente asociado. Como buenos liberales radicales, sabemos que el liberalismo radical es la lucha concentrada contra el poder político centralizado y el poder económico concentrado. ¿Por qué? Porque esos dos poderes, ¿de qué se nutren? Se acrecientan a partir de cercenar y avanzar sobre nuestra propiedad privada y sobre nuestra libertad. Por eso tenemos que luchar contra ellos. Diego, acabas de traer un tema a colación que me parece interesante destacarlo. Vos tenés un auge de políticos supuestamente contestatarios, Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo, bueno, Bolsonaro que ha sido derrotado, tal y como vos y yo habíamos pronosticado, Casque también en Chile, largo etcétera, ¿no? Milei en Argentina. Sí. Ninguno de estos políticos, ni Trump tampoco, ninguno de ellos están tomando la bandera de defender el dinero en efectivo. Ninguno de ellos ha tenido un solo pronunciamiento en contra de los proyectos de mayor bancarización. Al contrario, todos traen propuestas que implican de una u otra forma más bancarización. Creo que es una buena vara de medir para darte cuenta que no hay absolutamente ningún espacio político que defienda realmente tu libertad. Ninguno, absolutamente nada, ninguno. El dinero cash, que es lo que hay que defender, la evasión implícita en el dinero cash, que es lo que hay que defender. El dinero cash es un muy potente instrumento de agorismo y contraeconomía. Lo vamos a tener que defender nosotros. Gracias a Dios, una paradoja, porque yo no soy creyente, no sé, es un uso y costumbre esa frase en realidad, ¿no? En Latinoamérica, por suerte, ahí corrijo la frase, por suerte nos es más fácil luchar por la subsistencia del dinero cash. La gente tiene que tomar conciencia que es vital, es trascendental, es un mojón irrenunciable el dinero cash. Que no usemos dinero cash es que el Estado sepa absolutamente todo lo que hacemos, qué compramos, qué vendemos, a qué precio, qué cantidad, para llevarse mínimo la mitad. Eso es lo importante. Y con esa mitad sernos más esclavos, más siervos. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia. Mirá, yo tengo trato con gente del mundo bancario. Y esto, cuando vos hablas con los empleados, ¿no? Con los banqueros, y ahí traes una diferencia, porque la literatura que vos y yo conocemos, desgraciadamente, y a propósito, adrede, está escondida. Los tipos te dicen, no, y es lo que tiene que ser, que todo sea electrónico para que todo el mundo pague impuestos. Me lo dicen a mí en la cara. Imagínense la ingenuidad que tienen que tener para decírmelo a mí en la cara eso, ¿no? Los tipos piensan eso, ¿no? Pero bueno, es parte del adoctrinamiento. Capaz cobran 2 pesos más de bonus cuando llega a fin de año, pero no pasa más de eso, ¿no?
Y también juegan un rol muchos de tus colegas, ¿no? Vos lo has señalado en más de una ocasión, como que es un Cierto. gremio que se ha intoxicado de una gran politización. Sí, de mi edad yo creo que soy el único economista consultor de Argentina que está totalmente desligado de la política institucional. No queda ningún otro. O sea, quedan tal vez más viejos, como pueden ser los Broda, que siempre tuvieron sus coqueteos, y después pueden quedar más jóvenes, no sé, de 35, 40, pero de mi edad, 50 años, no queda ninguno. Y por otro lado, igual, eso es lo que también ha llevado al desprestigio de la profesión del economista, porque tenés un montón de gente que te está prometiendo una oda de sirenas. Los pocos economistas que hay que todavía acompañan las aguas para donde va el peronismo, te tratan de... Y algunos, ¿no? Que no son economistas también, que dicen que viene años maravillosos, etcétera. Y después los que están con la oposición dicen, no, pero esto con unos leves cambios repunta. Las dos son mentiras totales. Y la Las verdad, dos. hace 25, 30 años que le están mintiendo una y otra vez en la cara a la gente. En cambio, vos haces reportes que son antipáticos, vamos a ser claros, son antipáticos, porque Sí, no decís, todo va a ir maravilloso, pero al fin y al cabo el que acierta sos vos. sí. Recomiendo, por cierto, a los argentinos un artículo que escribiste sobre el plan de Massa y la bomba que es inevitable de contener, que se ha estado gestando estos años, publicado en Infobae la semana pasada. Muy, muy buen artículo para tenerlo Se presente. llama El Horizonte Monetario, o El Horizonte Monetario está comprometido, creo que el está comprometido, creo que me lo sacaron, no importa. La segunda parte, hablo de algo que mis colegas no quieren ver, no quieren entender, y si me dejan lo quiero explicar. Por supuesto. Explico esto. Argentina no tiene moneda. ¿Y por qué no tiene moneda? Para tener moneda tenés que tener demanda de dinero. Y la demanda de dinero tiene dos tramos. O demandás dinero para producir y comerciar, o demandás dinero para ahorrar. Esas son las dos grandes vertientes de la demanda de dinero, explicado sencillamente. Bueno, la tasa de crecimiento de la economía argentina en los últimos 12 años es 0,4. O sea, la demanda por motivo transacción, que es producción, comercio, no crece. Listo. Demanda por motivo ahorro, no tenemos. Los argentinos no ahorramos en pesos. Si no ahorramos en pesos y ahorramos en dólares, cada vez que decidimos pasarnos al dólar para ahorrar, que está muy bien, porque es proteger nuestro consumo futuro, el ahorro presente, cae la demanda de dinero, porque nos sacamos los pesos de encima y vamos detrás de los dólares. Entonces, ¿qué sucede? Al caer la demanda de dinero, porque no queremos ahorrar en dólares, se produce un exceso de demanda en el mercado de dólares. ¡Pum! Salta el tipo de cambio. Y en el mercado de pesos, al caer la demanda, cae el poder adquisitivo del dinero. Sube el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema? Que si vos no tenés demanda de dinero, no tenés entonces moneda, porque no ahorrás en pesos, no tenés manera de hacer coincidir la oferta con la demanda, porque la demanda te cae sistemáticamente y recurrentemente cada vez que ahorramos en dólares. Entonces, cuando te cae, la diferencia entre esta mano que te cae y esta que la oferta es suba el dólar inflación, porque es poder adquisitivo del peso. Y esto es explosivo. Para que no fuera explosivo, necesitaríamos que desde el momento inicial, todos, como por arte de magia, ahorremos en pesos los argentinos para que haya demanda de dinero y no suceda nada de lo que estoy explicando. Y eso no va a pasar nunca. Entonces, nunca vamos a ahorrar en pesos, nunca vamos a tener demanda de dinero, nunca vamos a tener moneda. Y como nunca vamos a tener moneda, nunca vamos a tener sobre qué poder hacer política monetaria eficaz. O sea, política monetaria que baje la inflación. Por eso la inflación solamente aumenta. Cuando nosotros miramos la inflación bien desde el 2002 a la fecha, en Argentina nunca bajó la inflación, siempre aumentó. Y atenti, el Banco Central siglo XXI, que empezó el 1 de enero del 2002, o sea, ya tiene 21 años, está haciendo lo mismo que el Banco Central siglo XX.
en sus primeros 21 años, entre 1935 y 1956. Pero mucho peor. O sea, está generando más inflación y más rápido que aquel Banco Central, lo cual es lógico, porque mi hija tiene más repudio por el peso que mi abuelo. ¿Por qué? Porque hay un camino de saqueo de la casta política de 70 años en el medio. Lo cual Permitime decir, es un espejo para donde se tiene que mirar el resto del mundo, la Argentina. Porque exactamente. si vos mirás la línea temporal, lo sabes mucho mejor que yo. No siempre tuvimos 100% de inflación en Argentina. Hubo hiperinflación en el pasado, pero hace algunos años se empezó a normalizar que haya 20%. Y en algún momento se empezó a normalizar que haya 10%. Y terminamos en el 100 anual en un puñado, en un lustro realmente. Pasamos del 20 y pico al 100. O sea, del 20 y pico al 40 y pico, al 50 y al 100. Bueno, es lo que vos decías. Los otros países, de manera más moderada, pero igual, les ha pasado algo muy similar. Se acostumbraron al 4, no es inflación. Claro que sí es inflación. Después ya 4 es 7, después ya es 10, como es ahora. Y la Argentina está a la vuelta de la esquina, en rigor. O sea, es como un espejo del futuro de lo que va a pasar con Estados Unidos, con Europa y con el resto de América Latina, si se continúa con este rumbo suicida de seguir confiriéndole potestades y legitimidad a un Estado criminal que te machaca. Exactamente. Y paradójicamente en esa nota entonces explico que vamos a terminar igual que la otra vez, que terminamos en un Rodrigazo, terminamos en la década del 80, pero antes, más rápido, con un entramado socioeconómico mucho peor que el de aquella época, o sea, mucho más abajo. Ahora, lo dejé abierto a propósito porque no me entraba el espacio físico. Paradójicamente, el liberalismo radical es el único que da la solución a este problema. A ver, Argentina, para volver a tener moneda, antes tiene que hacer un montón de reformas estructurales. Esas reformas estructurales que te nombro, tenés que sacarte 2 capas de Estado de encima, tenés que achicar la base imponible, tenés que bajar las alícuotas, tenés que reducir los impuestos, tenés que bajar las regulaciones, tenés que sacar las trabas al comercio internacional, tenés que ir por tratados bilaterales de total libre comercio, tenés que poner una nueva moneda después de haber hecho todo eso con un patrón oro. Todo eso es posible después de la secesión. O sea, yo siempre doy el ejemplo que me gusta, porque no me gusta dar ejemplos que coincidan con provincias. Si el Alto Valle del Río Negro se secesiona, se saca mínimo 2 niveles de Estado de encima, mínimo 180 impuestos de encima, las alícuotas lo puede bajar a la mitad, puede sacarse todas las trabas al comercio, puede firmar tratado de comercio bilateral con quien quiera y llegar al Pacífico rápidamente, con total apertura. Se saca el endeudamiento de encima de Argentina, con lo cual le baja el costo de capital, hay inversión, le baja el riesgo. Puede poner un sistema monetario patrón oro 100% encajado, ¿ok? Y con las exportaciones, ¿sabes el oro que va a acumular? Bueno. Diego, a ver, no lo van a... No, a ver, si nos han machacado con el adoctrinamiento escolar, con el adoctrinamiento universitario, con el adoctrinamiento mediático, con la idea de la integridad nacional, es para que no te des cuenta de que realmente la solución está en dividir el poder, en desconcentrar el poder. Y la tendencia mundial, mirá qué paradoja, ¿no? Con esa mentalidad cuadriculada que tienen los nacionalistas, de no, la banderita, etcétera, y el poder central, ¿a qué ha ido? A que se disuelva el poder nacional en un poder internacional, que es lo que acabas de describir, que es la Agenda 2030, que es la concentración extrema del poder económico, que es el lobby mundial de estos empresarios de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? O sea, la secesión es justo lo contrario, la secesión es la salida
del globalismo estatista, socialista, neurótico. Bueno, es muy interesante porque hoy justo discutí con alguien de esto, alguien liberal radical, y yo le decía, mira, primero me acordaba de Lord Acton, no se lo dije, pero le decía, yo soy muy consciente que lo que planteo se puede dar en 50, 60, 70, 30 o 80 años, no lo sé. Ahora, ¿desde cuándo hay que discutir solamente lo que es posible en el corto y mediano plazo? Todo lo contrario. Las grandes discusiones que dan lugar a los grandes cambios en la historia de la humanidad son discusiones que eran planteadas en un horizonte temporal larguísimo. De hecho, el liberalismo empezó a deslegitimar la monarquía, empezó a deslegitimar la esclavitud, y ninguna de las dos cosas se cayeron en 10 minutos, ni en el mediano ni en el corto plazo. Se empezaron a caer 100 años después. Listo. Dicho esto, mirá qué lindo paralelo. Cuando se empezó a deslegitimar todo esto, por ejemplo, Luis XIV, Luis XV no estaban todavía. ¿Qué quiero decir? Se empezaron a discutir estos temas antes que se llegara al apogeo de la putrefacción del sistema que se procuraba deslegitimar. O sea, se empezó a deslegitimar y el sistema siguió operando en el sentido contrario que buscaban aquellos liberales. Yo soy muy consciente que esto es lo que va a pasar. El mundo va a la Agenda 2030. Pero esto no quiere decir, desde mi subjetividad, que no tenemos que discutir secesión. No, todo lo contrario. Hay que discutir secesión porque mientras discutamos secesión online, vamos a tener los resultados más funestos de su antítesis, que es la centralización del poder. Entonces, cuando ya sea agobiante la calidad de vida que surja de la maximización de la centralización, las ideas y discusiones ya van a estar sobre la mesa. Absolutamente. Yo no lo voy a ver, pero bueno. Andás a ver. Es un mundo muy convulsionado, que no ha perdido la capacidad de sorprendernos. Y va a cambiar más rápido que aquella experiencia del siglo XVIII, eso tampoco tengo duda. Mira, tiene sus trágicas semejanzas con las vísperas de la Primera Guerra Mundial, que fue justamente hace un siglo y monedas. Sí. Vos te pones a mirar el mapa geopolítico que se empieza a fracturar, las hegemonías que empiezan a disputarse, proyectos muy, muy ambiciosos, que en realidad detrás de eso está el miedo de líderes políticos, el miedo de oligarcas, empresarios que no quieren competir, y hay que ver si no se les cae el castillo de naipes, como bien sabemos que le suele ocurrir inexorablemente a los planificadores y a los ingenieros sociales. Ojalá, va a terminar sucediendo. La cuestión es el timing. Yo no tengo duda que va a terminar sucediendo. Porque todo lo que la Agenda 2030 va contra la esencia del ser humano. Y yo siempre, también es capaz muy de economista, muy de mi especialidad. No hay nada más descarnadamente que va contra la esencia del ser humano que la tasa de interés cero. Porque es que el tiempo no tiene valor. Y si no tiene valor es que no existe. Lo cual, a ver. Es la actitud, en gran medida. Claro, cualquiera de nosotros, ¿qué preferís? ¿$100 hoy o $100 mañana? No. Te vas a decir, mira, te cambio los $100 de hoy solamente por 100 y algo más en el futuro. ¿Y por qué? Y porque no sé si en ese futuro voy a estar vivo. Salgo a la calle, me piso un auto. Básico, la existencia misma. Bueno, eso es lo que han birlado todos los bancos centrales asociados con estos estados que nos llevan a la Agenda 2030. Y muy cierto, una de las primeras veces que te entrevisté, ya hace como 3 años, Diego, sí, cuando conversamos sobre el manifiesto comunista. Y la verdad es que los 10 puntos del manifiesto comunista se han cumplido de manera extraordinaria. ¿Te acordás que era la educación estatal, que los bancos centrales, gubernamentales, cerrar el comercio? Es impresionante. Realmente ese programa, que es un programa anterior al capital, te diría tal vez más pragmático, más inteligente,
de Marx, del padre del comunismo moderno, es un programa que se ha aplicado a la totalidad. Sí, La hegemonía en la que vivimos, estatista, socialdemócrata, es el programa del Manifiesto Comunista, cumplido cabalmente. es así. Yo siempre, vos me lo escuchaste 1.000.000 de veces, ¿no? El socialismo monetario es el brazo ejecutor del socialismo real al cual vamos. Fue un grave error intelectual pensar que la caída del muro significaba la derrota del socialismo. No, fue una reconversión mucho más inteligente en términos de marketing, ¿no? Sin duda. Y por otro lado, la caída del muro parece que se ha desbordado el socialismo y nos inundó completamente en Occidente de la mano de los políticos, que está en su naturaleza, ¿no? Depredar, al fin y al cabo. Diego, estás Sí. por dar un webinario con nuestro colega, nuestro estimado colega, Antonio Valdés del Mercurio. Sí. Muy interesante. La premisa es, la élite tiene un plan, ¿cuál es el tuyo? La ruta financiera del 2023, con Diego Giacomini, con Antonio como moderador, como entrevistador, y un temario donde se van a profundizar todos los temas que tratamos en esta entrevista, el papel del oro, de la plata, el Bitcoin, que es algo que inquieta a muchas personas en este momento, el mercado inmobiliario, qué países van a soportar mejor los golpes que vienen, si es la dolarización una buena idea, aunque ya nos podemos imaginar cuál es tu diagnóstico muy acertado al respecto, y qué esperar de 2023. Vamos a dejar el link en la descripción de este video para quien quiera inscribirse. Los cupos son limitados, así que no pierdan el tiempo, que realmente es una oportunidad muy interesante y a un precio muy asequible. Sí, sí, y en la página mía de internet, www.diegogiacomini.com.ar, yo tengo 4 papers a la venta, son 4 PDF de aproximadamente 50, 60 páginas, que es muy interesante. Por ejemplo, está el del Bitcoin, que es una amenaza para los bancos centrales, que ahí hago un análisis ético, filosófico, económico, y además después hago un análisis econométrico y estadístico, donde muestro cómo los bancos centrales, la Reserva Federal, ha manipulado el poder adquisitivo del Bitcoin para evitar que tenga estabilidad. Porque si vos evitás que un bien tenga estabilidad en su poder adquisitivo, evitás que pueda hacer dinero. Es muy interesante. Muy interesante. Por otro lado, quienes tengan una empresa de verdad, una empresa que compite, una empresa que se arriesga, sepan que Diego es un consultor económico especializado en economía internacional, en su formación académica y también especializado en moneda, así que lo pueden contactar vía página web diegogiacomini.com.ar y vía Twitter, Jaco Diego, que por cierto es muy, muy interesante seguirlo. Muchísimas gracias, Diego. Me pueden escribir por la página, mensajes o por Twitter. Yo contesto, lo tengo abierto. No soy político. Excelente. Me pueden putear, quieran putear, está todo bien. Dale. Bueno, que no pase tanto tiempo y que nos veamos pronto. Tanto en persona, que nos gusta Vale, no te pude ver esta vez pagar que dijiste. bien en efectivo a los restaurantes y si no, por aquí también. Dale. Un abrazo enorme a vos, a tu familia y a todos tus abonados y seguidores. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.